del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Don Bosco, séptima época, capítulo 12. Hoy vamos a ver la conversión del centurión Cornelio, que abraza la fe. Don Bosco dice, y esto está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Veamos primero el resumen que da Don Bosco, después veamos lo que dicen los Hechos, más completo. Los que hasta entonces habían abrazado la fe del Evangelio eran tan solo los judíos. ¿Por qué? Porque primero el Evangelio fue predicado a los judíos, que estaban la nación destinada por Dios a preparar la venida del Mesías, es decir, del Cristo, y recibirlo. Entonces, normal, los judíos son los primeros que reciben el mensaje del Evangelio. Mas como Dios quería llamar a todas las naciones al conocimiento de la verdadera religión, comenzó por esparcir sus bendiciones sobre la familia de un centurión romano llamado Cornelio. De hecho, nuestro Señor al inicio predicó él mismo a los judíos. Pero al subir al cielo, ¿qué dijo a los apóstoles? Vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto os he dicho. Entonces aquí dice, uno de los primeros gentiles, es decir, de las naciones no judías, gentes en latín, las naciones no judías, bien, el centurión Cornelio. Y vamos a ver por qué Dios da este don de la fe y de la salvación a Cornelio. Vamos a ver, bien, por sus actitudes anteriores. Era un hombre recto, un hombre correcto, un hombre de caridad, de limosna, de misericordia con el prójimo, ¿sí? Entonces Cornelio va a ser uno de los primeros a convertirse. Era amado de todos por su probidad, era correcto, temía a Dios, sabía que hay un solo Dios, arriba, hacía abundantes limosnas y oraba con frecuencia. Un día, mientras estaba en oración, se le apareció un ángel y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta el trono de Dios. Envía a la ciudad de Jope por un tal Simón, apellidados Pedro. Él te enseñará lo que has de hacer para salvarte. Entonces, este hombre de todo corazón busca a Dios. Busca a Dios con la oración, con la limosna, con la justicia, ¿sí? Y bien, Dios escucha sus oraciones, pero Dios no le habla directamente. Dios le manda a su mensajero, que es San Pedro. Va a buscar un tal llamado Simón Pedro. Él te enseñará lo que has de hacer para salvarte. Cornelio envió a 3 de sus criados, de sus servidores, a Jope, la ciudad de Jope. Ya se hallaban cerca de la ciudad cuando Dios, por medio de una misteriosa visión, dio a conocer a Pedro que tanto los gentiles, los de origen pagana, como los judíos eran llamados al conocimiento del Evangelio. Entonces, mientras el ángel habla a Cornelio manda a su gente, Dios da una visión a San Pedro, baja como una grande tela cubierta de diferentes animales. Baja hacia él y la voz dice, Pedro, mata y coma. Dios no quiera, Señor, yo nunca comí algo impuro, algo de animales prohibidas por la ley. Dios le dice, no declara impuro lo que Dios declara puro. Mata y come. Entonces, claro, es simbólico, significa, esto ayudaba a Pedro a entender que tiene que aceptar, no solamente judíos, también los gentiles. Bien, entonces, entre tanto, el piadoso Cornelio había reunido en su casa a sus parientes y amigos para recibir con más pompa al santo apóstol. Apenas lo vio, se arrodilló humildemente. Pedro lo levantó y entrando con él en su casa comenzó a instruir en la fe a toda aquella gente. Entonces va a predicar el Evangelio a esta gente de origen pagana.
aún estaba hablando cuando bajó visiblemente el Espíritu Santo sobre sus oyentes y les comunicó el don de lenguas, como había sucedido en Jerusalén, por cuya razón Pedro los bautizó inmediatamente. Fueron estos los primeros gentiles que abrazaron la fe. Esto es el resumen que da Don Bosco. Ahora veamos más a fondo lo que dice aquí los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Tomen unas notas, por favor. Vivía en Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio y era centurión en la cohorte llamada Itálica. Esto dice San Lucas. Entonces era un militar romano, jefe de 100 soldados, centurión, centum. Era piadoso, interesante esto, piadoso y temeroso de Dios, como toda su casa, es decir, toda su familia. Hacía muchas limosnas al pueblo y hacía oración a Dios constantemente. Entonces vemos que este hombre es prosélita, es decir, gentil, de origen pagana, pero cree en Dios de Israel. ¿Sí? Entonces hace oración, teme a Dios y hace limosnas y ora, reza, pide. Por eso yo digo a la gente, sea lo que sea la situación de tu alma, nunca dejar la oración. Hay gente a veces que dice, yo estoy en pecado, ¿para qué sirve mi oración? ¿O para qué sirve la misa? No sea tonto, hombre. Una persona que cae en un pozo profundo tiene que gritar, para que al menos si alguien escucha, lo ayude a sacar de ahí, ¿no? Entonces digan siempre a la gente, nunca dejar la oración, nunca dejar la limosna, nunca dejar la misa, aunque uno esté en pecado. ¿Y por qué no dejar la oración, misa, limosna, la caridad? Para alcanzar de Dios la gracia de la conversión. La gracia de la conversión es como una cuerda que uno hace bajar un pozo para sacar a esa persona del pozo. ¿Sí? Entonces, este centurión realmente es un hombre modelo para todos los que están en ideas falsas. Bien, ¿qué pasa después? Hacia la hora nona del día, nona son 3 de la tarde, vio claramente en visión un ángel de Dios que entró a él y le dijo, Cornelio. Y él con temor y mirándole fijamente dijo, ¿qué es, Señor? Y le respondió, tus oraciones, tus limosnas han subido delante de Dios, que se ha acordado de ti. Curioso, más bien maravilloso. Limosna, oración, subió hacia Dios, y Dios te mandó un ángel para decirle dónde encontrar la fuente de la gracia, del perdón, en el bautismo mediante San Pedro. Tu oración y tu limosna han subido delante de Dios, que se ha acordado de ti. Y ahora envía hombres a Jope para que llamen a tal Simón que se dice Pedro. Habita con un Simón curtidor cuya casa está junto al mar. Hasta le da la dirección. Cuando se marchó el ángel que le había hablado, llamó a 2 de sus criados y un soldado piadoso de los que le servían. Le explicó todo y los mandó a Jope. A Jope. Bien. Entre Cesarea y Jope hay unos 45 kilómetros. Hacen esfuerzos, 45 kilómetros. Por esto la visión de Pedro tiene lugar al día siguiente de la que Cornelio, cuando sus emisarios van todavía de camino. Al día siguiente, a la hora sexta, es decir, el mediodía, mientras los emisarios de Cornelio viajaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la azotea para hacer oración hacia la hora sexta, mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban, tuvo un éxtasis, no sale de fuera de sí, Dios va a hacer una revelación, y vio el cielo abierto, que descendía un recipiente como un gran mantel colgado de las 4 puntas sobre la tierra. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, y mata y come.
Mas Pedro respondió: de ningún modo, Señor, que nunca he comido cosa profana e impura. San Pedro todavía es muy judío, muy piadoso, muy piadoso. De ninguna manera nunca yo comí algo prohibido por la ley. Ok. De nuevo, por segunda vez, oyó la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo tengas por impuro. Es decir, los paganos, para los judíos eran como impuros, ¿no? Lo que Dios ha declarado puro, no lo tengas impuro. Y esto se repitió 3 veces, y enseguida fue recogido el recipiente en dirección del cielo. Entonces desaparece la visión. Mientras Pedro estaba dudoso en su interior sobre el significado de la visión que había tenido, he aquí que los enviados de Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, llegaron junto a la puerta. Llamaron y preguntaron si habitaba ahí Simón, por nombre Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, le dijo el Espíritu: ahí te buscan 3 hombres. Ahí te buscan 3 hombres. Los emisarios de Cornelio, ¿sí? Ahí te buscan 3 hombres. Vamos a ver qué pasa. Levántate pues, baja, y no dudes en ir con ellos, pues los he enviado yo. Ve, aquí es Cristo que le habla. Bajó Pedro y dijo a los 3 hombres: yo soy el que buscáis. ¿Para qué habéis venido? Y ellos dijeron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, bien acreditado ante todo el pueblo judío, ha recibido orden de un santo ángel de llamarte a su casa y escuchar tus palabras. Maravilloso. Él los invitó y les dio hospedaje. Los invitó para que entrasen en la casa. La visión de San Pedro no se ha de entender en el sentido de la abolición de la ley entre manjares puros e impuros, sino como un símbolo de que la división entre gentiles y judíos debe desaparecer. Entonces, esta visión significa que la división, separación entre judíos y no judíos debe desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos ya en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús, antes de subir al cielo, había dicho: vayan, prediquen, sean bautizados todas las naciones. Entonces, esta división, separación entre judíos y no judíos, debe desaparecer, porque todos están llamados igualmente a entrar dentro del mismo cuerpo cristiano, la iglesia. La visión es para Pedro como una parábola, a fin de que entienda que la voluntad salvífica de Dios se extienda a todos los hombres llamados al mismo evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar? Don San Pedro los recibe a los emisarios de Cornelio, y ellos le hablan lo que había pasado. Al día siguiente, San Pedro va con ellos, va a hacer caso, y al día siguiente llegó a Cesarea. Los esperaba Cornelio, que había llamado a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, le salió al encuentro Cornelio, se echó a sus pies y le adoró. Le adoró, aquí no es el sentido profundo de la palabra, sino con mucho respeto, le dio mucho respeto, ¿sí? Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, también yo soy un hombre. Y entró conversando con él, y encontró reunido un gran número de personas. Muy interesante. Entonces, Cornelio no solamente quiere conocer la palabra de Dios, sino quiere que todos sus amigos, parientes, aprovechen. Llena la casa de gente. Y entró conversando con él y encontró reunido un gran número de personas. El versículo 28 de los Hechos, capítulo 10. Y les dijo San Pedro: vosotros sabéis que a un judío está prohibido tener contacto con otro no judío o entrar en su casa. Pero Dios me ha revelado que no se debe tener ningún hombre por manchado e impuro. Noten esto. Dios ha revelado a San Pedro que no se debe tener a ningún hombre como impuro o manchado. El versículo 28 del capítulo 10 de los Hechos. Es muy importante. Muy importante. Muy hermoso también.
Por la misma razón, no quisieron entrar los judíos en el pretorio de Pilatos, por ejemplo. Dios ha revelado a Pedro que no debe existir la separación de hombres entre puros judíos e impuros gentiles. Y esto se terminó. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento había esto? Porque los judíos tenían una tendencia tan grande de ir tras las costumbres de los paganos y adoptar sus errores, su idolatría. Pero en el Nuevo Testamento ahora Dios quiere derrumbar la idolatría y formar un nuevo pueblo. Bien. Por esto dice San Pedro, capítulo 10, 29 de los Hechos, al ser llamado he venido sin dudar. Ahora os pregunto, ¿para qué me habéis llamado? ¿O qué me han llamado? ¿Para qué quieren? ¿Para qué me habéis llamado? Cornelio respondió, hace 4 días a la hora esta de nona, oraba yo en mi casa, cuando se presentó delante de mí un varón con vestido refulgente, y dice, Cornelio, ha sido escuchada tu oración, recordadas tus limosnas en la presencia de Dios. Entonces aquí el ángel manda a Cornelio de buscar a Pedro para que Pedro le hable del plan de Dios. Y otra vez repite, tu oración ha sido recordada, escuchada, y tus limosnas llegaron al presencia de Dios. Por eso el pecador que hace limosna, la limosna grita misericordia para él. ¿Y qué le dijo el ángel? Envía pues a Jope a llamar a Simón por nombre Pedro, se ha hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Y enseguida te mandé avisar, tú has hecho bien de venir, y ahora todos nosotros estamos delante de Dios para escuchar todas las cosas que el Señor te ha confiado. Entonces aquí realmente son corazones dispuestos a escuchar el mensaje del Evangelio. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, comprendo en verdad que Dios no es aceptador de personas. Dios no es aceptador de personas. Dios no hace diferencia, porque todos los hombres son sus criaturas. Sino que en todo pueblo, en todo pueblo, aquel que le teme y practica la justicia, le es agradable. Toda persona que teme a Dios, que sigue la ley de Dios en su corazón y que hace caso, bien, le es agradable a Dios. La palabra le es agradable es frase de origen cultural. Agradable a Dios son las víctimas sin mancha. El hombre se hace grato a Dios por su conducta moral más que por los sacrificios. Entonces, para que uno sea aceptado, agradable a Dios, tiene que tener el corazón puro, tener una conducta moral digna. Con otras palabras, seguir la ley natural en su corazón grabada, primero para el pagano y para el cristiano ya tenemos la revelación, entonces tenemos el Evangelio, lo que dice nuestro Señor. Porque me llama el Señor Señor y no hacen lo que digo. Entonces aquí San Pedro dice, sino que en todo pueblo, aquel que le teme, temer a Dios, seguir su ley, respetar el orden que Dios puso y practica la justicia, le es agradable. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Entonces, hace un resumen rápido. Dios habló a Israel, habló a los hombres mediante su Hijo Jesucristo. Vosotros sabéis lo que ha sucedido en toda la Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Entonces, hace un pequeño resumen de la historia de Juan Bautista y de Cristo. Como a Jesús el de Nazaret lo ungió Dios con Espíritu Santo y poder, y él que pasó obrando el bien y sanando a los que habían caído en poder del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí habla de Cristo, que es el mensajero de Dios. Todavía no dice que Dios hecho hombre, pero Dios representa
ungido, lo ungió Dios con el Espíritu Santo y poder. Él que pasó obrando el bien y sanando a los que habían caído en poder del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén. Y aquí San Pedro da testimonio de la vida y de los milagros de Cristo. Somos testigos, dice. Él a quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo ha resucitado al tercer día y le ha concedido manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos previamente elegidos de Dios. A nosotros que comimos y vivimos con Él, después que resucitó de entre los muertos. Entonces, correctamente, el mensaje original de los apóstoles es resumen de la vida de Cristo y resurrección de Cristo. Fue colgado, crucificado, resucitó, somos testigos de su resurrección, lo hemos visto, hemos comido y bebido con Él, después que resucitó entre los muertos. Muy importante esto, muy importante. Fíjese, aquí en el versículo 40 del capítulo 10, tenemos aquí, dice, al tercer día, resucitaron los muertos, ¿no? Y aquí dice, es la fórmula clásica de la predicación y de la fe cristiana, aparece en la fórmula embrionario del credo, embrionario del credo. Es el credo ya que están formulando los apóstoles. Después la iglesia va a tomar todos estos pedazos para formular el credo que tenemos. Esto también lo vemos 1 Corintios 15:4. Entonces lo mataron, lo colgaron del madero, de la cruz, Dios lo resucitó. ¿Por qué dice Dios lo resucitó? Y aquí la divinidad resucita a la humanidad, porque Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Pero San Pedro no entra en tanto detalle, porque esa gente apenas descubre, ¿no? Resucitó el tercer día y Dios le ha concedido manifestarse no a todo el pueblo, a nosotros que somos testigos, comimos, vivimos con Él después de su resurrección. Y nos encargó, ahora va a decir, ¿qué pasó después? Cristo, después de la resurrección, en su subida al cielo, nos encargó predicar al pueblo y dar testimonio de que Él ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos. Los vivos son los que al tiempo de la parusía, de la manifestación de Cristo al final del mundo, se encuentren en vida, y los muertos los que resuciten. Entonces, cuando decimos juez de vivos y muertos, significa que cuando Cristo va a regresar, los que todavía viven en este mundo, los vivos y los que resucitan, va a juzgar a todos. Esta predicación es una invitación a la penitencia. Con el papel de juez universal se une el de Salvador. Es juez y Salvador al mismo tiempo. Cristo salvará al fin de los tiempos a todos los que lo han reconocido como Señor. Como Señor. Entonces aquí San Pedro da un resumen de todo esto. Dios le ha constituido juez de vivos y muertos. Él es de quien dan testimonio todos los profetas, que cualquiera que crea en Él recibirá por su nombre el perdón de los pecados. Muy importante ahí. Para recibir el perdón de los pecados, hace falta creer en Cristo. Él es de quien dan testimonio los profetas, por ejemplo, Jeremías 31:34, San Lucas 24:25, Hechos 3:18. Y bien, los que creen en Él reciben el perdón de los pecados. Los términos se inspiran probablemente de Isaías 61:1, citado por San Lucas 4:18. Y también Isaías habla de la libertad de los cautivos, fíjese, libertad de los cautivos del pecado, ¿no? Repito, eso es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cristo dice, nos encargó de predicar al pueblo y predicar al pueblo, dar testimonio de que Él ha sido constituido juez de vivos y muertos. Él es de quien dan testimonio los profetas, que cualquiera que crea en Él recibirá en su nombre el perdón de los pecados.
Este versículo es muy importante, pero en manos de los protestantes es una arma peligrosa. ¿Por qué? Y porque ellos pretenden creer en Cristo, pero fuera, en contra de la iglesia de Cristo. Ahí cae en un error, una falsificación. ¿Sí? Entonces, un protestante, por ejemplo, que lee esto, el que crea en él recibirá por su nombre perdón de sus pecados. Yo ya creo en Cristo, ya estoy perdonado, ya estoy para la vida eterna. Bonito, pero cuidado, hijito. Usted es víctima de los que te han sacado de la iglesia madre, de la iglesia de Cristo. Porque también hay otra cosa en el Evangelio que esto. Creer en Cristo hace bien, pero Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. ¿Qué hacemos? Entonces, ellos no tienen Eucaristía, no tienen sacerdocio. El pastor, por muy honesto y buen hombre que sea, no es sacerdote. No puede consagrar el cuerpo de Cristo. Cuando hace un simulacro de Eucaristía, dice el cuerpo de Cristo dando una galleta, un jugo, no sé de qué, dice el cuerpo de Cristo, y bien no hay nada, por desgracia. Es gravísimo esto. Entonces, por eso, los que nos robaron la Biblia y con la Biblia nos hacen la guerra y llevan a la gente a la perdición, realmente hacen un trabajo nefasto. Pidamos por ellos que Dios en su misericordia los ayude a recapacitar. Y no tenemos como católicos el derecho de engañarlos. Decir que no hay problema, creen en Cristo, ya todo anda bien. Bien, todo no anda bien, les faltan muchas cosas, muchas cosas. Hechos, capítulo 10, 44. Mientras todavía estaba hablando Pedro estas cosas, descendió el Espíritu Santo sobre los que escuchaban el discurso. Ahora, ¿qué pasa? En el primeros siglos, pero especialmente el primer siglo, hay muchas manifestaciones así insólitas, extraordinarias. ¿Por qué? Porque Dios ayuda a jalar a la gente a la fe con cosas extraordinarias. Cuando una planta es tierna, se pone un palo a su lado, ¿no? Para que crezca derecho. Pero cuando el árbol ya es gordo, ya no necesita palos, ¿sí? Al inicio hay estas manifestaciones del Espíritu Santo, estas visiones, apariciones, milagros, etcétera, para jalar a la gente a la fe. Pero una vez que la fe se instaló profundamente en los pueblos, ya esto no es necesario, aunque nunca desapareció en la iglesia. Cuando uno lee la vida de los santos, por ejemplo, siempre hay milagros, siempre hay manifestaciones extraordinarias, ¿no? Que sea la vida de San Juan Bosco, que sea la vida de Santo Cura de Ars, que sea la vida de quién más, de San Francisco, de Santo Domingo o de Santo Ignacio. Siempre hay cosas extraordinarias. Su padre Pío de Pietrelcina, por ejemplo. Entonces aquí dice, mientras Pedro hablaba, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban el discurso, y los fieles provenientes de la circuncisión. ¿Qué es circuncisión aquí? Del judaísmo, de los judíos. Los fieles fieles provenientes de la circuncisión que habían venido con Pedro se maravillaban de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Entonces aquí Dios ayuda a esos judíos a recapacitar, porque si no iban a decir, ¿por qué cerca de los gentiles y por qué los bautiza? Entonces aquí quedan asombrados. Entonces el Espíritu Santo baja sobre también los gentiles. Ahora ellos que pueden decir, nada, ya Dios termina su plan. Pues les oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Le oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Aquí tengo una nota. Tenemos aquí la Pentecostés propia de los gentiles. Una Pentecostés especial de los gentiles. El Espíritu Santo baja sobre ellos. Los fenómenos son muy parecidos. Antes de que termine Pedro y de que sean bautizados con el agua, el Espíritu Santo irrumpe sobre aquellos gentiles honrados que buscaban la verdad de Dios. La forma como desciende el Espíritu Santo sobre ellos es enteramente carismática, como explica el versículo 46. Pedro relacionará este fenómeno con el de la Pentecostés. De hecho, después va a decir a los demás, ¿qué podía hacer ellos si el Espíritu Santo baja sobre ellos? ¿Cómo yo voy a negar el bautismo a esta gente? Cuidado, dijimos que Cornelio es el primero gentil que se bautiza. Todavía los apóstoles están al límite todavía, ¿no? Pues
les oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Dijo entonces Pedro, ¿quién puede negar el agua y que sean bautizados estos que como nosotros han recibido el Espíritu Santo? Entonces Pedro ya saca la confesión, claro, iluminado por Dios, ¿no? Etcétera. Entonces dice Pedro, bien, ¿quién puede negar el agua del bautismo y bautizarlos? Estos de origen pagana que han recibido igual que los judíos el Espíritu Santo. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo y le rogaron se quedase algunos días. Realmente es algo hermoso. Mandó bautizarlos. Los apóstoles no bautizaban de ordinario, fíjese. Esto lo dice San Pablo también, 1 Corintios 1, 14, Juan 4, 2. Mandó bautizarlos, había otros cristianos con él, ¿no? Que lo bautizaban, o quizás diáconos, no sé, estaban con él. Mandó bautizarlos. Aquí dice el nombre de Jesucristo. Ahora cuidado, el nombre de Jesucristo no significa que no utilizaban la fórmula dada por Cristo. Los bautizaban en la fe de Jesucristo. En la fe de Jesucristo los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de bautizarlos, ¿qué pasa? Bien, quedaron San Pedro ahí y sus compañeros unos días en la casa de Cornelio. Hasta aquí lo de Cornelio. En las charlas siguientes hablaremos de las virtudes de Cornelio. Que Dios los bendiga, cuídense bien y suscríbanse a nuestro canal y reenvíen esas charlas a sus contactos.